Mi mejor amigo de la infancia desapareció cuando teníamos 15 años. 20 años después, vi su cara en un cartel de Se busca por un crimen que aún sigue sin resolverse. Fue un martes cualquiera. O al menos eso pensé cuando me desperté esa mañana. El sol entraba por la ventana de mi habitación, y el sonido de los pájaros en el árbol de afuera era el mismo de siempre. Pero ese día, algo se sintió diferente desde el principio. No puedo explicarlo bien, era como una especie de presión en el aire, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Mi mejor amigo, Leo, y yo teníamos la costumbre de encontrarnos en la tienda de Don Ramón después de la escuela. Don Ramón era un tipo rudo, de esos que siempre tienen un cigarrillo en la boca y una historia que contar. Su tienda era un desastre organizado, estantes llenos de latas oxidadas, paquetes de galletas vencidas y un refrigerador que hacía un ruido como si estuviera a punto de explotar. Pero a nosotros nos encantaba. Era nuestro lugar. Ese día, Leo no llegó. Al principio, no le di mucha importancia. Leo era un tipo impredecible. A veces se perdía por horas explorando el bosque que bordeaba el pueblo, o se quedaba en casa dibujando en su cuaderno. Pero cuando pasaron las horas y no apareció, empecé a sentir esa punzada de ansiedad que no podía ignorar. Llamé a su casa, y su hermana menor me dijo que no lo había visto desde la mañana. Para el anochecer, todo el pueblo estaba hablando de su desaparición. La policía llegó, hicieron preguntas, revisaron el bosque, pero no encontraron nada. Leo se había esfumado, y con él, una parte de mí también. Los meses y años que siguieron fueron un desfile interminable de preguntas sin respuestas. La policía lo clasificó como un caso de persona desaparecida, pero en un pueblo como el nuestro, donde todo el mundo se conoce, eso no significaba mucho. La gente empezó a murmurar. Algunos decían que Leo se había escapado porque su casa era un infierno, su papá era un tipo duro, de esos que creen que la disciplina se mide a golpes. Otros decían que lo habían visto subirse a un auto desconocido esa tarde. Yo no sabía qué creer. Lo único que sabía era que Leo no era el tipo de persona que simplemente se iba sin decir nada. Éramos como hermanos. Nos conocíamos desde que teníamos 5 años, cuando nos metimos en una pelea en el jardín de niños por un juguete y terminamos siendo amigos inseparables. Él era el tipo de persona que siempre tenía un plan, incluso si ese plan era simplemente sentarnos en el techo de su casa a contar estrellas. Pasé años obsesionado con su desaparición. Revisé cada pista, hablé con cada persona que lo había visto ese día, pero no llegué a ninguna parte. Con el tiempo, la gente dejó de hablar de él. La vida siguió, como siempre lo hace, y yo me mudé a la ciudad para estudiar. Pero nunca lo olvidé. Hace 2 semanas, volví al pueblo por primera vez en años. Mi mamá había estado enferma, y decidí quedarme un tiempo para ayudarla. Fue extraño volver después de tanto tiempo. El pueblo seguía siendo el mismo, las mismas calles empedradas, la misma tienda de Don Ramón, aunque ahora estaba un poco más deteriorada, el mismo bosque que bordeaba el pueblo. Fue en la plaza, mientras caminaba hacia la panadería, que lo vi. Había un cartel pegado en el poste de luz. Uno de esos carteles de Se busca, con una foto borrosa y una descripción de un crimen sin resolver. Me detuve a leerlo, más por curiosidad que por otra cosa, y ahí estaba. Su cara. No podía creerlo. Pasé años imaginando cómo sería verlo de nuevo, pero nunca pensé que sería así. La foto era vieja, probablemente de cuando teníamos 15 años, pero era él. No había duda. Esos ojos oscuros, esa sonrisa torcida que siempre tenía cuando estaba a punto de hacer algo estúpido. Era Leo. El cartel decía que lo buscaban en conexión con un robo a mano armada que había ocurrido en un pueblo a 2 horas de aquí. Según la descripción, había sido visto por última vez en una gasolinera, comprando cigarrillos y una botella de agua. Pero lo que más me impactó fue la fecha del crimen, hace 6 meses. Leo estaba vivo. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, mirando el cartel. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que Leo estuviera vivo después de todos estos años? ¿Y por qué estaba involucrado en algo como esto? Decidí no decirle a nadie. No todavía. No sabía en quién podía confiar. En un pueblo como este, los rumores vuelan más rápido que el viento, y no quería que Leo desapareciera de nuevo antes de que yo pudiera encontrarlo. Empecé a hacer preguntas discretamente. Hablé con Don Ramón, que ahora estaba más arrugado pero igual de rudo, y con la hermana de Leo, que había crecido y se había mudado a la ciudad. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. Pero algo en la forma en que evitaban mirarme a los ojos me hizo sospechar que estaban ocultando algo. Hace 3 días, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Era una foto de Leo, tomada hace unos meses. Estaba en lo que parecía un bar, con una cerveza en la mano y esa misma sonrisa torcida que recordaba tan bien.
El mensaje decía: si quieres encontrarlo, ven al viejo almacén a las 10 de la noche. Ven solo. No sé qué esperar, pero sé que no tengo otra opción. Leo fue mi mejor amigo, y después de todos estos años, necesito respuestas. El mensaje anónimo me dejó helado. No sabía qué pensar. ¿Quién me había enviado eso? ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo? Miré la foto de Leo una y otra vez, como si esperara que de alguna manera me diera una pista. Pero no había nada más. Solo esa sonrisa, esa maldita sonrisa que me recordaba todo lo que habíamos vivido juntos. Decidí ir al almacén. No tenía otra opción. Si había una posibilidad, por mínima que fuera, de encontrar a Leo, tenía que intentarlo. Pero no iba a ser tan estúpido como para ir sin prepararme. Agarré una navaja que tenía guardada en el cajón de mi mesa de noche, nunca la había usado, pero siempre la llevaba por si acaso, y me puse una chaqueta con bolsillos profundos. No sabía qué me esperaba, pero no iba a ir completamente desprotegido. El almacén estaba en las afueras del pueblo, un lugar que había estado abandonado desde que éramos niños. Era una estructura vieja y oxidada, con ventanas rotas y un letrero que colgaba de un solo clavo. De día, parecía inofensivo, pero de noche, con la luz de la luna filtrándose por los agujeros del techo, tenía un aire siniestro. Llegué 10 minutos antes de las 10. Me quedé un rato en el auto, mirando el edificio, tratando de calmarme. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. Finalmente, salí y caminé hacia la entrada principal. La puerta estaba entreabierta, como si alguien ya hubiera estado ahí. Dentro, el almacén estaba oscuro y silencioso. El aire olía a polvo y humedad, y cada paso que daba hacía crujir el piso de madera podrida. Encendí la linterna de mi teléfono y la apunté hacia adelante. No había mucho que ver, cajas viejas apiladas en un rincón, algunas herramientas oxidadas tiradas en el suelo, y un par de ratas que salieron corriendo cuando la luz las alcanzó. ¿Leo? Llamé en voz baja, casi como un susurro. No hubo respuesta. Avancé un poco más, tratando de no hacer ruido. Cada sombra me hacía saltar, cada crujido del piso me hacía pensar que alguien estaba ahí, observándome. Estaba a punto de darme por vencido y salir corriendo cuando escuché un sonido. Era leve, casi imperceptible, pero lo escuché. Venía de la parte de atrás del almacén, donde había una puerta medio abierta. Me acerqué lentamente, con la navaja en la mano, listo para lo que fuera. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Nada. Empujé la puerta con el pie, y la linterna de mi teléfono iluminó una pequeña habitación. Había una mesa en el centro, con un sobre encima. Me acerqué y lo tomé. Estaba cerrado, pero tenía mi nombre escrito en la parte de afuera. Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja de papel doblada y una llave. La llave era vieja, de esas que usan en las puertas de las casas antiguas. La hoja de papel tenía una dirección escrita a mano: Callejón de los Olivos, número 12. No reconocí la dirección, pero sabía que el Callejón de los Olivos estaba en la parte más vieja del pueblo, cerca del río. Era un lugar que siempre había estado medio abandonado, con casas viejas y calles sin pavimentar. Salí del almacén con más preguntas que respuestas. ¿Quién había dejado eso ahí? ¿Y por qué? No tenía idea, pero sabía que no podía ignorarlo. Al día siguiente, decidí ir a la dirección que había encontrado en el sobre. No le dije a nadie a dónde iba. No quería involucrar a más gente en esto, especialmente si había algo peligroso detrás de todo. El Callejón de los Olivos era tan desolado como lo recordaba. Las casas estaban medio derruidas, con ventanas rotas y jardines llenos de maleza. El número 12 era una casa pequeña, de 2 pisos, con la pintura descascarada y un porche que parecía a punto de colapsar. Me acerqué lentamente, mirando a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie observándome. La llave que había encontrado en el sobre encajó perfectamente en la cerradura de la puerta principal. Dentro, la casa estaba oscura y polvorienta. Olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a explorar. La planta baja no tenía nada interesante: un par de sillas viejas, una mesa cubierta de polvo, y unas cortinas rasgadas que colgaban de las ventanas. Pero cuando subí las escaleras, encontré algo que me dejó sin aliento. En una de las habitaciones, había un montón de fotos pegadas en la pared. Fotos de Leo. Algunas eran viejas, de cuando éramos niños, pero otras eran recientes. En una de ellas, lo vi sentado en un banco del parque, con una gorra puesta y una bolsa al lado. En otra, estaba caminando por la calle, con la cabeza gacha, como si no quisiera que lo reconocieran. Pero lo que más me impactó fue lo que encontré en el centro de la habitación: un diario. Lo abrí y comencé a leer. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y notas sin sentido,
pero luego encontré algo que me hizo detenerme. Era una entrada fechada hace 6 meses, justo después del robo del que lo acusaban. Asterisco, no sé cómo llegué a esto. Nunca quise lastimar a nadie, pero no tenía otra opción. Ellos me obligaron. Si estás leyendo esto, amigo mío, es porque finalmente me encontraste. Pero ten cuidado. No confíes en nadie. Ni siquiera en mí, asterisco. Las palabras me dejaron helado. ¿Qué quería decir con que lo habían obligado? ¿Y quiénes eran ellos? Seguí leyendo, pero las siguientes páginas estaban en blanco. O al menos eso parecía. Hasta que noté que una de las hojas estaba ligeramente más gruesa que las demás. La rasgué con cuidado y encontré un pequeño trozo de papel escondido dentro. Era un mapa. El mapa estaba dibujado a mano, con líneas torcidas y anotaciones en un código que no entendía. Pero reconocí algunos lugares, el río, el bosque y una X marcada en un punto cerca de la montaña. No sabía qué significaba, pero tenía la sensación de que era importante. Tal vez era el lugar donde Leo estaba escondido, o tal vez era una trampa. No podía saberlo con certeza, pero sabía que no podía ignorarlo. Decidí ir al lugar marcado con la 10ª. No tenía un plan, solo la esperanza de que finalmente encontraría a Leo y obtendría respuestas. El camino hacia la montaña era empinado y lleno de maleza. Tuve que abrirme paso con un machete que encontré en la casa, y cada paso que daba me hacía sentir más cerca de algo, aunque no sabía exactamente de qué. Cuando finalmente llegué al lugar marcado en el mapa, me encontré con una cueva. La entrada estaba medio oculta por la vegetación, pero se veía lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar. Me detuve un momento, tratando de calmarme. No sabía qué me esperaba adentro, pero sabía que no podía darme el lujo de dudar. Encendí la linterna de mi teléfono y entré. El interior de la cueva era húmedo y oscuro, con paredes de piedra que goteaban agua. El aire olía a tierra y a algo más, algo metálico. Avancé lentamente, tratando de no hacer ruido, pero cada paso que daba resonaba en las paredes de la cueva. Después de unos minutos, llegué a una especie de cámara. Había un colchón viejo tirado en el suelo, junto a un par de latas de comida vacías y una botella de agua. Alguien había estado viviendo aquí, y no hacía mucho tiempo. ¿Leo? Llamé en voz baja. No hubo respuesta, pero escuché un ruido proveniente de la parte de atrás de la cámara. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. Y ahí estaba. Sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, estaba Leo. Pero no era el Leo que recordaba. Estaba delgado, con la ropa sucia y rasgada, y una expresión en su rostro que no podía describir. Era como si hubiera visto cosas que nadie debería ver. «Hola, amigo», dijo en voz baja, casi como un susurro. No supe qué decir. Después de todos estos años, finalmente lo había encontrado, pero no sabía si abrazarlo o gritarle. «¿Qué pasó, Leo?», pregunté finalmente. Él solo sacudió la cabeza. «No tengo mucho tiempo. Ellos me están buscando». «¿Quiénes son, ellos?». Pero antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido afuera de la cueva. Alguien más estaba ahí. Leo me miró con ojos desesperados. «Tenemos que irnos. Ahora». Y así termina el segundo capítulo. Si quieren que siga, avísenme. Esto se está poniendo cada vez más intenso. El refugio en el que estábamos era pequeño, pero seguro. Las paredes de madera crujían con el viento, y el olor a tierra húmeda y leña quemada llenaba el aire. Leo y yo habíamos pasado días allí, planeando nuestro siguiente movimiento. Las pruebas que él había recopilado eran abrumadoras: nombres, fechas, lugares, transacciones. Todo apuntaba a una red de tráfico de personas que operaba desde nuestro pueblo y se extendía por toda la región. Pero ahora, con el FBI involucrado, las cosas empezaban a moverse. El agente a cargo del caso, un tipo serio llamado Thompson, nos había visitado esa mañana. Traía noticias. «Hemos hecho redadas en 3 lugares clave», dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa. «Hemos detenido a varias personas, pero el cerebro de la operación sigue en libertad». Leo se inclinó sobre el mapa, sus ojos recorriendo los puntos marcados. «¿Quién es?», pregunté, aunque algo en mi instinto ya me decía la respuesta. Thompson dudó un momento antes de responder. «Un hombre llamado Víctor Mora». «¿Lo conocen?». El nombre me dejó helado. Víctor Mora era el dueño de una de las empresas más grandes del pueblo, un tipo respetado que siempre donaba dinero para las escuelas y los eventos comunitarios. Era difícil creer que alguien así estuviera involucrado en algo tan oscuro. «Lo conozco», dijo Leo, rompiendo el silencio. «Él fue quien me atrapó». Thompson asintió, como si ya lo supiera. «Tenemos órdenes de arresto, pero necesita testificar, Leo. Sin ti, no tenemos un caso sólido».
Leo se quedó callado por un momento, sus manos temblando ligeramente. Sabía lo que eso significaba, tendría que enfrentarse a Víctor, tendría que revivir todo lo que había pasado. Pero finalmente asintió. Lo haré, dijo. Pero necesitamos asegurarnos de que no pueda escapar. Thompson sonrió, un gesto raro en alguien tan serio. No te preocupes. Ya tenemos un plan. El plan era arriesgado, pero era nuestra mejor opción. Víctor Mora estaba organizando una reunión en su mansión esa noche, y Thompson había conseguido que Leo y yo fuéramos parte del equipo encubierto. La mansión de Víctor era imponente, una estructura enorme de piedra y madera que se alzaba en lo alto de una colina. Desde afuera, parecía un lugar tranquilo, pero sabíamos que dentro se escondía algo mucho más oscuro. Nos disfrazamos de empleados de catering, mezclándonos con el personal que entraba y salía de la casa. Llevábamos micrófonos ocultos y cámaras diminutas, todo parte del plan para grabar cualquier conversación incriminatoria. Dentro, la mansión era aún más impresionante. Lujosas alfombras, candelabros de cristal y retratos antiguos colgaban de las paredes. Pero lo que más me llamó la atención fueron las personas, hombres y mujeres vestidos con trajes caros, hablando en voz baja y riendo como si no tuvieran nada de qué preocuparse. Leo y yo nos separamos, cada uno cumpliendo con su parte del plan. Yo me quedé cerca de la entrada, escuchando las conversaciones y tratando de no llamar la atención. Fue entonces cuando lo vi. Víctor Mora. Era más alto de lo que recordaba, con una presencia que llenaba la habitación. Llevaba un traje negro impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablaba con un grupo de personas, pero su mirada recorría la habitación como si estuviera buscando algo o a alguien. Me alejé rápidamente, tratando de no ser visto. Sabía que si me reconocía, todo el plan se iría al traste. La reunión continuó durante horas, y poco a poco, comenzamos a recopilar la información que necesitábamos. Grabamos conversaciones sobre envíos, rutas y nombres clave. Era más de lo que habíamos esperado, pero sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Fue entonces cuando todo se complicó. Leo estaba en la cocina, recogiendo platos sucios, cuando Víctor entró. Lo vi desde la puerta, y mi corazón se detuvo. Víctor lo miró directamente a los ojos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿Leo? Preguntó Víctor, su voz fría y calculadora. ¿Qué haces aquí? Leo no respondió. En lugar de eso, se lanzó hacia Víctor, empujándolo contra la pared. «Esto es por todo lo que me hiciste», gritó, su voz llena de rabia y dolor. Víctor se recuperó rápidamente, empujando a Leo hacia atrás. «Guarda», gritó, y de repente, varios hombres entraron en la habitación, armados y listos para actuar. Todo sucedió demasiado rápido. Los agentes del FBI, que estaban esperando afuera, irrumpieron en la mansión, pero Víctor y sus hombres ya estaban en movimiento. «Tenemos que salir de aquí», grité, agarrando a Leo del brazo. Corrimos por los pasillos, esquivando a los hombres de Víctor y tratando de encontrar una salida. Finalmente, llegamos a una puerta trasera que daba a los jardines. Pero Víctor estaba allí, esperándonos. «No van a ninguna parte», dijo, sosteniendo una pistola. El sonido de los disparos resonó en el aire, pero no fueron de Víctor. Los agentes del FBI habían llegado, y en cuestión de segundos, Víctor estaba en el suelo, esposado y gritando maldiciones. Leo y yo nos quedamos allí, jadeando y tratando de procesar lo que acababa de suceder. «Está acabado», dijo Leo finalmente, su voz temblando. «Está acabado». Y así fue. Víctor Mora y su organización fueron desmantelados, y las personas que habían sido víctimas de sus crímenes finalmente tuvieron justicia. Leo testificó en el juicio, y aunque fue difícil, sabía que era lo correcto. Víctor fue sentenciado a cadena perpetua, y muchos de sus cómplices también enfrentaron cargos. Después de todo, Leo y yo volvimos al pueblo. Era un lugar diferente ahora, más tranquilo, más seguro. Pero también era un lugar lleno de recuerdos, tanto buenos como malos. Nos sentamos en el viejo roble cerca del río, el mismo lugar donde todo había comenzado. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté, mirando el agua que fluía lentamente. Leo sonrió, esa misma sonrisa torcida que recordaba tan bien. «Vivir», dijo simplemente. «Después de todo esto, creo que me lo debo». Y así fue. Leo se quedó en el pueblo, reconstruyendo su vida poco a poco. Yo me mudé a la ciudad, pero siempre mantuve contacto con él. La historia de Leo no fue fácil, pero fue suya. Y al final, eso era lo único que importaba.